Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de metodología. Metodología, claro, por la lengua que estoy hablando, de lengua española. Bueno, la idea es presentarles un poco el comentando. Sabemos que tenemos varios pasos a seguir en una lección. La idea es presentarles a los pocos el contenido, los objetivos, el paso a paso de cada apartado de una lección. Hoy vamos a hablar del comentando y que de pronto el comentando es el apartado principal de una lección de lengua española. Es la presentación del contenido que va a ser trabajado a lo largo de aquellas páginas. Aquí tenemos el corazón de una lección de lengua española. Entonces, el 90% de un buen trabajo en una lección está aquí. Cómo desarrollar esta página, que imaginamos a veces que, bueno, una página de trabajo rápido. No, hay mucho que explorar, hay mucho que trabajar. Y a veces un profesor que no está bien entrenado puede dar una clase, una página como esta en 5 minutos y otro profesor en 20 minutos. La diferencia que uno consigue explorar el 100% de contenido que esta página, estos dibujos, estos textos, estas imágenes nos ofrecen. Bueno, vamos entonces, el paso a paso. ¿Cómo trabajar el inicio de una lección de lengua española? Aquí yo he elegido, bueno, para que sea incluso más fácil y más interesante, luego la lección 1. Entonces, el bienvenidos. Tenemos la lección bienvenidos, que es la presentación del idioma. De pronto la importancia de la española en el mundo para que podamos fijarnos la lengua española en el mundo. Y bueno, y aquí empezamos realmente el paso a paso de nuestra metodología a través de la lección 1. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son los objetivos del comentando? Comprensiones auditiva y de lectura, enriquecimiento del léxico, del vocabulario, expresión oral, y conocimiento sociolingüístico. Entonces, siempre la cultura insertada en la comunicación, insertada en nuestras lecciones. Bueno, es un resumen de los objetivos principales del comentando de todas las lecciones de nuestros libros de lengua española. Bueno, vamos al paso a paso. Sí, seguimos entonces, comentando paso a paso. Entonces, primer paso. Libro cerrado. Siempre empezamos con el libro cerrado y hacemos preguntas de precalentamiento. ¿Sí? Bueno, la idea es que podamos elaborar un ambiente, la ambientalización de nuestra clase al tema que será propuesto. Entonces, en un precalentamiento, para inglés hacemos warm-up también. Bueno, entonces empezamos el trabajo. Libro cerrado, yo como profesor, porque ya he preparado mi clase con antelación, yo sé el tema que será trabajado, empiezo con preguntas, con una charla informal con mis alumnos sobre el tema de la lección 1. Claro, primera lección, presentaciones, algo muy simple, es el inicio del aprendizaje. Entonces, por ejemplo, empiezo yo siempre al profesor como un modelo de comunicación y en lengua española hablamos el profesor todo el tiempo en lengua española. No es necesario que hablemos el portugués. Si el alumno no comprende, hablamos una vez más despacio. Si no comprende una palabra, trabajamos esta palabra a través de un contexto. Entonces podemos dibujar y es muy tranquilo porque la idea es que el alumno pueda hacer correlaciones con sus conocimientos previos de su lengua materna. No va a utilizarla en sala de clase, pero la idea es que utilice esta correlación con sus conocimientos enciclopédicos y previos con su lengua materna. Por ejemplo, si yo voy a enseñar a alguien profesiones, primera lección enseñamos profesiones. Y si yo hablo, por ejemplo, les voy a enseñar la azafata. Y bueno, azafata no tiene nada que ver con la palabra en portugués. Pero si yo les digo, bueno, profesor, ¿qué es azafata? No te comprendo. Bueno, ¿saben? Bueno, ¿le gusta el avión? ¿Le gusta viajar en avión? ¿Sí? ¿Tienes miedo al avión? ¿No tienes miedo? Bueno, ¿te encanta? ¿Saben? Las chicas, las profesionales que trabajan en los aviones sirviendo a la gente, en los aviones ayudando a la gente a lo largo del vuelo, bueno, estas chicas son las azafatas. Y listo, uno ya comprende qué es una azafata sin que el profesor necesite hablar la lengua portuguesa y listo. Entonces trabajamos siempre de esta manera.
Entonces, el coordinador al momento de asistencia de clase de un profesor de lengua española, de un instructor de lengua española, que ponga atención a estos detalles de la lengua, de la forma de enseñar la lengua española. Bueno, preguntas de precalentamiento, por ejemplo, hola, me llamo Fabiana, ¿y tú cómo te llamas? Mi nombre es Fabiana. ¿Cómo te llamas? Ahora pregúntale a ella cómo ella se llama. Bueno, ella se llama Karina. ¿Y ella cómo se llama? Él se llama Pablo. ¿Y él cómo se llama? Haciendo preguntas, siempre modelando con la frase y luego pasando a mis alumnos. Unos 5 minutos, hay nuestro guía, el tiempo para cada paso de una charla de inicio, de precalentamiento del tema que será trabajado. Bueno, libro cerrado. Bueno, nos presentamos, ya nos conocemos, ahora vamos a abrir el libro. Segundo paso, vamos a abrir el libro y ¿qué vamos a trabajar? Antes de la lectura, descripción de la figura. La figura siempre está en el libro como un pretexto. La figura, ella complementa el material, ella complementa el texto que va a ser trabajado. Entonces, la idea es trabajar la figura realmente como un texto. Es un texto, cada figura nos representa un texto, una idea y un mensaje. Entonces, exploramos la figura con preguntas de descripción de la figura. Claro, en un primer momento, el alumno no sabe la lengua. Entonces, si vamos a darles opciones, una cosa u otra, como una pregunta. Por ejemplo, ¿qué les parecen? Hay una, dos o tres personas en la figura. Entonces, ya voy a darles la opción. Entre las tres hay una correcta. Y bueno, ¿hay hombres, mujeres, o solamente hombres, solamente mujeres? ¿O hay hombres y mujeres? Hay hombres y mujeres. Entonces, yo estoy dando el vocabulario y el alumno, a través de su interpretación, va a contestarme. Y bueno, preguntas siempre sobre esta figura al grupo en general y luego yo hago preguntas específicas direccionadas a mis alumnos. Bueno, entonces, ¿qué les parece? Por la figura, ¿ellos están trabajando o están estudiando? Bueno, están trabajando. Y este hombre que está aquí, ¿lleva una corbata o una bermuda? Aunque mi alumno no sepa qué es una corbata, si doy la segunda opción, bermuda, que está muy cerca del portugués, el alumno claramente, bueno, lleva una corbata. Ah, ya sé que es una corbata, ahora acabo de aprender. Y esta chica, ¿ella lleva gafas, como mi colega Mónica, o lleva un sombrero? Lleva gafas y listo. Entonces no sabes qué es gafas. Ahora, si yo hago de relación con mis propios alumnos para que el alumno se sienta formando parte de la historia, como ella, como él lleva gafas. Ah, entonces es como Mónica, son gafas, no son sombreros. Bueno, preguntas, entonces ya sabemos que ellos están trabajando, bueno, que son compañeros, imagino yo, de trabajo. Son dos hombres y una mujer. ¿Y qué les parece? ¿Están conversando o charlando o se están peleando? Están conversando. Entonces, bueno, están conversando, están trabajando. Me imagino yo que estén en el horario del almuerzo. Ahora vamos a ver un poco más sobre estas personas. Y luego vamos a escuchar. Cerramos el libro una vez más, porque a partir de estas informaciones ya tengo montones de informaciones sobre la historia antes de leerla. Ya tengo varias informaciones interesantes sobre la historia como un pretexto. Vamos a escuchar. ¿Cuál es la idea? Comprensión auditiva. Entonces yo pongo el audio, divido la historia en dos momentos. Uno, claro, es más complicado la comprensión auditiva. Entonces la pongo en la mitad para que el alumno comprenda bien una parte de la historia y que incluso no quede latoso, pesado, solamente escuchar sin la interacción, porque tenemos que estar haciendo la interacción todo el tiempo. Pongo la mitad del audio y hago preguntas sobre la historia. Pongo la segunda mitad y hago otras preguntas más de interpretación auditiva. Bueno, luego de esta etapa, vamos al paso 4, libro abierto, lectura del guiado. Bueno, ¿cómo hemos trabajado hasta ahora? Hemos escuchado una vez la historia, ahora vamos a leer el texto 2 veces. Entonces, de pronto, vamos a trabajar el comentando 3 veces. De verdad que vamos a trabajar 4, porque la primera es a través de la exploración de la figura. Luego con la audición y luego 2 veces más con la lectura. ¿Quiénes van a leer el texto? Mis alumnos. Entonces vamos a dividir
Mis alumnos son 3 personajes, entonces 3 alumnos van a hacer la lectura de la historia y luego la lectura una vez más. Ya han escuchado, ya tienen un poco del modelo de audición y luego vamos a leer el texto. Bueno, técnica de corrección de errores. Si mi alumno, bueno, qué sé yo, lee la palabra que es mañana y lee con la cerrada como mañana, ¿qué hago yo? ¿Vamos a interrumpir el texto al momento que esté leyendo? No, el alumno termina el diálogo, la idea es que no haga una interrupción del conocimiento, de la comunicación, del diálogo, y al final de la lectura vamos a retomar los puntos, los problemas, entre comillas, vamos a retomarlo y vamos a trabajar la corrección de errores utilizando la palabra, con repeticiones de la palabra, con la utilización de la pizarra, para que el alumno, además de escuchar, pueda leerla también, pueda visualizarla. Entonces, al final de la lectura, de la primera lectura y de la segunda lectura. Bueno, entonces ya hemos leído el diálogo y, bueno, por fin, ¿qué hago yo? Libro cerrado, preguntas de interpretación tras la lectura. La idea es que haga yo algunas preguntas de interpretación auditiva y luego otras más complicadas, más complejas de interpretación de lectura. Claro, es mucho más fácil interpretar algo que yo he leído que solamente he escuchado. Y al final de estos pasos yo he trabajado la comprensión auditiva, la comprensión de lectura y la expresión oral. Y ahora, tras estas 3 habilidades, una más que necesito trabajar, que es la expresión escrita, que es el paso siguiente, que es la interpretación. Pero esto es un tema para el próximo video, ¿sí? Bueno, muchas gracias y hasta pronto.